A continuación vamos a ver diferentes tipos de intercambiadores de calor. Vamos a comenzar con el intercambiador más simple y uno de los más utilizados en la industria desde hace muchísimos años, que es el intercambiador de doble tubo. El intercambiador de doble tubo es el intercambiador, como digo, más simple. Son simplemente dos tubos concéntricos, pudiendo ser la configuración de los flujos o bien en contracorriente o en paralelo. No hay más que esas dos opciones. Aquí vemos una fotografía, un esquema de un intercambiador de doble tubo donde el tubo exterior es transparente para poder ver el tubo interior. Por aquí circularía la entrada o salida del fluido que circula por el tubo exterior, por la corona anular exterior. Saldría por ahí el fluido que va circulando por el exterior. Y el fluido que va circulando por el tubo, pues circularía bien por aquí y saldría por ahí. Esta sería una configuración en paralelo, van los dos flujos en el mismo sentido. Como vemos en la configuración es muy simple. Aquí vemos un esquema en donde en este caso el fluido frío iría circulando por la corona anular exterior y el fluido caliente iría circulando por el tubo interior. Aquí sí que tengo una configuración en contracorriente. El fluido frío va de derecha a izquierda, fluido caliente de izquierda a derecha. Configuración en contracorriente. Normalmente es muy habitual en este tipo de intercambiadores, cuando son excesivamente largos, utilizar codos. ¿De acuerdo? Codos cuando sale un área de intercambio muy larga. Puede salir, como veremos cuando estudiemos en detalle estos intercambiadores, longitudes de 100 metros, por ejemplo, de un intercambiador. Obviamente no vamos a hacer un intercambiador 100 metros de largo. Se cogen, por ejemplo, longitudes de tubo de 10 metros y se montan 10 tubos conectados en serie. Y los conectamos en serie con este codo que vemos aquí, con estos codos. ¿De acuerdo? Para reducir la longitud total que ocupa en el espacio, y colocados en una bancada como tenemos aquí, pues reducimos al final el volumen que ocupan en el sitio donde se vaya a ubicar el intercambiador. Una variante del intercambiador de doble tubo es el que se conoce como intercambiador multitubular, que en lugar de tener solo un tubo interior son varios tubos, normalmente como máximo 7 tubos. Normalmente pueden ser 3, 5 o 7 tubos. Aquí vemos un esquema de un intercambiador multitubular con un codo. ¿Qué ventajas tiene? Que al dividir el caudal que va por el interior de los tubos en varios tubos más pequeños, normalmente conseguimos aumentar la velocidad del fluido porque la sección de paso es más pequeña. Al aumentar la velocidad aumentamos el número de Reynolds y aumentaremos el coeficiente de transferencia de calor por el interior de los tubos. Y además también, importante, aumentamos el área de intercambio. El área de intercambio será el área de contacto entre lo que es la corona anular y los tubos interiores. Si pongo solo un tubo grande, como tengo en un doble tubo, al pasar a 7 tubos más pequeños, por ejemplo, el área de intercambio aumenta notablemente. Sería el perímetro del tubo por la longitud. Si hacemos el cálculo veremos que en un multitubular aumenta mucho el área de intercambio. Con lo cual, al aumentar la velocidad del fluido y el área de intercambio hacen que seamos capaces de conseguir un intercambiador más pequeño, de menos longitud, para la misma potencia térmica intercambiada. Aquí vemos una fotografía de un intercambiador multitubular real y aquí abajo vemos un detalle de la parte trasera. De esa zona de aquí la vemos aquí separada, donde pues vemos que obviamente si tengo varios tubos, pues hay que darle un radio de curvatura aquí en el codo diferente a cada uno de los tubos. Los que estén más cerca, con un radio menor, tendrán un radio de curvatura más pequeño que los que estén más alejados. Eso pues complica y encarece un poquito la fabricación de este intercambiador multitubular en comparación con un doble tubo simple, aunque el sobrecoste no es excesivo. Otra ventaja que tienen los intercambiadores de doble tubo o multitubular es la posibilidad de incluir aletas. ¿De acuerdo? Aquí vemos una fotografía de lo que sería un tubo interior aleteado. Son aletas rectas de sección constante a lo largo de toda la longitud del tubo. Aquí el colocar las aletas sí que supone un sobrecoste más o menos importante en este tipo de intercambiadores. Y aquí vemos otro tipo de aletas en un multitubular. Este es un doble tubo, las aletas, la altura que tengo ahí de las aletas
es más o menos grande, la altura que tengo aquí de las aletas es mucho más pequeña, porque en un multitubular tengo pues muchos tubos juntos y si una distancia de separación entre ellos pequeña, con lo cual no me puedo permitir poner aletas de una altura muy grande. En un doble tubo la altura es mayor. De todas formas, esas dimensiones que tienen las aletas en estos intercambiadores las veremos en detalle cuando estudiemos los intercambiadores de doble tubo, dado que están normalizados. ¿Cuándo compensa poner aletas? Bueno, como veremos, una regla un poco orientativa de que nos compense económicamente el sobrecoste que supone poner las aletas es cuando el coeficiente de intercambio H, coeficiente de transferencia de calor por convección de la carcasa, sea menor que la mitad del coeficiente de transferencia de calor H de los tubos. Entonces si se da esta condición, pues más o menos podemos decir que compensa económicamente poner las aletas. ¿Por qué esta condición? Porque las aletas se colocan en la parte exterior del tubo interior, es decir, afectan a la carcasa. Y recordar de lo que vimos en termodinámica técnica. Lo que buscan las superficies extendidas o aletas es aumentar el área de intercambio. Al aumentar el área de intercambio exterior, en la carcasa, disminuimos mucho la resistencia de transferencia de calor por la carcasa. Entonces se hace cuando el coeficiente convectivo en la carcasa es muy pequeño. Muy pequeño, y al aumentar el área de intercambio pues compensamos esa resistencia exterior que va a ser la grande, la dominante en el problema. Esto, repito, bueno, lo veremos mucho más en detalle cuando estudiamos los intercambiadores de doble tubo. ¿Principales ventajas que tienen estos intercambiadores? Pues obviamente la sencillez y facilidad de la construcción, facilidad de limpieza y mantenimiento, cosa importante que vamos a hacer mucho hincapié a lo largo de la asignatura. Los intercambiadores de calor, como veremos, no basta con diseñarlos, calcularlos y ahí se ponen, ¿no? Hay que diseñarlos y prever que van a necesitar un mantenimiento, una limpieza y que periódicamente hay que desmontarlos, volverlos a montar, limpiarlos, etcétera. Y eso puede afectar mucho al diseño y al tipo de intercambiador que elijamos en cada aplicación. Este tipo de intercambiadores de doble tubo, por su sencillez geométrica, pues son fáciles de limpiar y de mantener. Posibilidad de trabajar en contracorriente pura, ventaja frente a los intercambiadores de tubo carcasa, que posiblemente son sus mayores competidores en el área de los intercambiadores tubulares, dado que los tubo carcasa no pueden trabajar en contracorriente pura y la configuración de flujos en contracorriente es la más eficiente de todas. Trabajamos siempre con las máximas eficiencias y eliminamos la posibilidad de tener temperatura de cruce, que es un problema que aparece en los intercambiadores tubo-carcasa, donde en algunas zonas del intercambiador el fluido frío cede calor, cede energía al fluido caliente. Se cruzan las temperaturas. El problema que estudiaremos en los intercambiadores de tubo-carcasa y que en una configuración en contracorriente pura es imposible que ocurra. Posibilidad también de incluir aletas en la superficie exterior, como ya hemos visto, y fundamentalmente al final son idóneos para trabajar a altas presiones, debido a que sus diámetros son pequeños. Como veremos cuando calculamos los intercambiadores de doble tubo, normalmente el diámetro del tubo exterior puede estar entre 50 y 200 milímetros. Sin embargo, los intercambiadores de tubo carcasa pueden llegar a diámetros de la carcasa de hasta 1,5 metros. Los tubos, cuanto más pequeños, mejor soportan la presión. Necesitan un espesor del tubo más pequeño para soportar la misma presión. Entonces es ahí donde los intercambiadores de doble tubo son todavía mucho más competitivos que los tubo carcasa. En definitiva, a potencias bajas, y por potencias térmicas bajas entendemos por debajo de 1 megavatio, y sobre todo cuando estemos trabajando a elevadas presiones, ahí es donde los intercambiadores de doble tubo siguen siendo competitivos económicamente frente a los intercambiadores de tubo carcasa.